Hola a todos. No olviden dar me gusta a nuestro vídeo con un mini resumen de la serie y detalles sobre el próximo episodio y suscribirse al canal. Por la noche, en la oscura habitación de la mansión, el corazón de Ira se apretaba, porque en su sueño, la sangre brotaba del pecho de Orun. Por la mañana, se encontró mirando a Orun como una sombra insomne de ojos rojos. Cuando Orun se despertó, miró a Ira con una sonrisa sarcástica en su rostro, lo que implicaba que el paisaje estaba celoso de él. Ira murmuró, tratando de ocultar su insomnio, pero Orkun notó su quietud y supuso que estaba teniendo una pesadilla. Al levantarse de la cama, Orun agarró su pecho con un movimiento repentino, lo que inflamó el miedo dentro de Ira. Orun lo eludió diciendo que era solo un dolor muscular de noviembre, pero la mente de Ira estaba atrapada en su sueño. Orun, quien rechazó la oferta de ir al médico, accedió a aplicarse crema ante la insistencia de Ira, solo para calmarla. En los pasillos de la mansión, la sombra de Eylul vagaba como una serpiente astuta, pensando que su habitación era una prisión lejos de Orun. Beille le llevó la bandeja del desayuno a Eylul mientras Ira le pedía que preparara té de hierbas y una bolsa de agua caliente para Orun, oleadas de ansiedad en sus ojos. Beille, mirando el rostro pálido de Ira, le preguntó si estaba bien, pero Ira dijo que solo estaba pensando en la salud de Orun. Cuando se detuvo en la habitación de Eylul, la escuchó expresar su esperanza de recuperación con voz débil y se fue, indicándole que desayunara. Mientras le entregaba el té de hierbas a Orun, Ira dijo que sería curativo, aunque sabía que no podía reemplazar al café. Orun trató de calmar la ansiedad de Ira tomando un sorbo de té, aceptando la bolsa de agua caliente y le hizo una promesa: se cuidaría solo. Ira, abrazando a Orun, susurró que no podría vivir si algo le sucedía, pero Orun no podía resolver el secreto detrás de este intenso sentimiento. En el bullicio de la cocina, Sara conoció a Beille y le dijo que las cosas se calmarían cuando Eylul mejorara. Beille, quejándose del peso de la soledad, Ira llamó al médico y le contó sobre el dolor en el pecho de Orun, pero el médico solo mencionó un movimiento equivocado. Orun, mientras hablaba por teléfono, dijo que iba a asistir a un funeral. El padre de Kandan había fallecido y él tenía que ir a una reunión en Kanakkale. Ira, temblando con la sombra de su sueño, le rogó a Orun que no fuera, pero Orun se mantuvo firme, enfatizando que el dolor era temporal. Ira se ofreció a ir con él, pero Orun se negó, usando la intensidad de las reuniones como excusa, diciendo que se mantendrían separados por una noche. Sara le hizo una oferta a Orun para ir al parque, pero Orun la besó, prometiéndole regresar a Kanakkale. Ira pensó en cada detalle para que Orun no se enfermara mientras empacaba su maleta, pero Orun sonrió cuando vio los artículos extravagantes. Un collar rojo era una marca que Ira se puso accidentalmente. Orun inhaló el olor, diciendo que esto le quedaba mejor a Ira. Sara le entregó a Orun un juguete y deseó que curara su añoranza. Cuando el conductor le informó que el auto estaba listo, Ira se dijo a sí misma que su sueño era solo una pesadilla. Beille recordó la costumbre de verter agua para la despedida. Sara deseaba que Orun regresara rápidamente mientras vertía agua en el automóvil. Ira, viendo la partida de Orun, no pudo soportarlo una hora más tarde y llamó. Orun dijo que estaban esperando debido a un accidente en el camino. Ira trató de reprimir su miedo, repitiendo que volvería mañana, pero la inquietud en ella no disminuyó. En la habitación de Afife, Ira no pudo ocultar su quietud. Afife consoló a Orun diciéndole que saldría sano y salvo del accidente en la carretera. Cuando Orun llegó al hotel, olió el juguete de Sahara y llamó a Ira, pero la voz de Ira vino de muy lejos. Cuando llamaron a la puerta, Ira estaba parada en el umbral del hotel, abrazando a Orun y enterrando sus miedos. En la casa de Akif, la noche explotó como una tormenta. Suzan atacó a Elif, gritando que sus sueños con Nehat habían sido robados. Aziz, enojado, encerró a Suzan en la habitación, diciendo que no la perdonaría si fuera otra persona. Suzan se negó a tomar la medicina, gritando que Elif lo había arruinado todo,
retorciéndose con el dolor de Nehat. Por la mañana, Aziz hizo un plan para ir al médico, pero Suzan solo quería a Nehat. Dijo que Elif lo había separado. Aziz trató de calmar a Suzan recordándole el vínculo de hermandad, pero Suzan quería saber el castigo de Nehat. Elif no perdió sus oraciones mientras preparaba el desayuno para Suzan, pero Aziz notó que ella tampoco comía. Cuando Akif se enteró de que Suzan estaba en la habitación, sugirió comprar algodón de azúcar. Aziz ordenó a su amigo. Akif soñaba con casarse mientras le llevaba los dulces a Suzan, pero Suzan lloró y dijo que le habían robado sus ahorros. Cuando Suzan llamó al abogado de Nehat, se enteró de que iba a pasar 10 años en prisión por fraude y se volvió loca. Le rogó a Aziz que salvara a Nehat, pero Aziz se negó. Suzan se ahogó en la soledad. Cuando tomó la caja de medicinas en la mano, pensando que sus sueños habían terminado, tragó las pastillas y se fue a la oscuridad. Cuando Aziz rompió la puerta, Suzan estaba inconsciente. Ella y Elif corrieron al hospital con sus oraciones en los labios. Por la mañana, en el hotel, se encontró cara a cara con Candan mientras los pasos de Ira resonaban en el pasillo. Cordialmente, murmuró que estaba tratando de ser amable, sorprendido por la inesperada presencia de Ira. Ira insinuó la historia que Candan le había contado a Orun, diciendo que era difícil aceptar algunos de los hechos. Cordialmente, pareciendo que no entendía de qué historia estaba hablando, la tensión en el pasillo alimentó los celos de Ira. En la mesa, la voz alegre de Orkun trató de suavizar el ambiente. Contó cómo la sorpresa de Ira lo hacía feliz. Ira le preguntó a Candan si le había contado la historia solo a Orun, con un sutil reproche en sus ojos. Cordialmente, lo hizo pasar por hablar de malentendidos, pero Orun notó la tensión en la actitud de Ira. Los celos de Ira crecieron como una tormenta silenciosa en la mesa, mientras Orkun sonreía ante este dulce mal humor. En la casa de Akif, el olor frío del hospital penetró en los pulmones. Suzan, con el estómago lavado, los ojos bien abiertos de ira, acusando a Elif, gritó el anhelo de Nehat. Aziz trató de decirle a su hermana que Nehat era una mentirosa, pero Suzan le tapó los oídos. Mientras Elif derramaba lágrimas de culpa, Aziz la abrazó y le susurró sus sueños de compromiso y matrimonio. Suzan guardaba rencor contra Elif en su cama de hospital, esperando venganza el día en que saldría del armario. Mientras Aziz conspiraba para desenmascarar a Nehat en su cabeza, mantuvo vivas sus esperanzas con Elif.